El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Bridget, una perrita que llega al centro veterinario presentando malestar en sus ojos. También conoceremos a Olaf, un periquito el cual no tuvo un cuidado médico adecuado y el día de hoy está sufriendo las consecuencias. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar conoceremos la historia de Bridget, una perrita de la raza Pug que llega al centro veterinario luego de ser operada meses atrás de uno de sus ojos. Sin embargo, sus propietarios no notan una mejoría al 100%. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Traje a mi perra, tiene 3 años, se llama Bridget. Le tocaba una consulta oftálmica para ver cómo estaba y realmente en general cómo sigue. Ella tuvo una operación hace 2 meses aproximadamente. Tuvo una laceración en su ojito y pues bueno, ha progresado bastante bien con el doctor. Y bueno, hoy nos tocó una consulta porque teníamos duda. Tenía un poco de enrojecimiento, estaba rascándose, entonces pues bueno, más que nada queríamos sacarnos esa duda y pues venimos aquí a la consulta con el doctor. Bridget es una perrita que vino al centro veterinario de especialidades 24 horas porque la propietaria notaba que su ojo había cambiado de color, que su ojo se había puesto blanco y le recomendaron acudir al oftalmólogo. Llega con nosotros, la valoramos y determinamos que tiene una inflamación muy severa dentro del ojito. Los cambios que veíamos en el ojito de Bridget eran dentro de este ojito. El ojito, hablando en grandes rasgos, tiene una cámara anterior y una cámara posterior, es decir, adelante y atrás, y en la parte de adelante había muchos depósitos de células y signos de uveitis, de inflamación dentro del ojito asociado a algún proceso infeccioso. Ella le detectaron igual diabetes, igual el mismo día que la trajimos, quedó internada 1 mes aproximadamente. Y esto empezó con, ¿cómo te diré? Como síntomas. Empezaba a orinar un poco más de lo normal. Tomaba mucha agua, igual porque por el azúcar que estaba tan elevado. Tomaba mucha agua y pues bueno, cuando la trajimos tenía 500 de glucemia. Entonces ella tenía una infección dentro del ojito muy severa. No sabíamos la causa de esta infección. Entonces decido proponerle a los propietarios realizar pruebas de laboratorio para saber si podríamos más o menos orientar el diagnóstico, saber cuál era la causa que hizo que Bridget presentara una infección tan severa en el ojito. Mandamos las pruebas de sangre al laboratorio y nos llega el resultado de que los niveles de glucosa en sangre de Bridget, la glucemia, se encontraba muy alta. Entonces nosotros nos damos cuenta que Bridget es un paciente diabético. Bueno, cuando nos enteramos, pues sí, se nos hizo fue una noticia obviamente alarmante, sobre todo por cuánto tenía de glucosa, que eran 500. Y pues bueno, el doctor nos habló de todas las posibilidades, de todo lo que también puede llegar a pasar y también realmente cómo se puede salvar, ¿no? Entonces, siempre tuvimos muy en claro qué era lo que podía pasar, obviamente, pero yo creo que con el esfuerzo que le dedicamos, los 12 medicamentos que estuvo casi 1 mes y medio, cada 2 horas, realmente, obviamente valió la pena. Nos esforzamos pues bastante en ese sentido
Sí, pues obviamente es una noticia que pues, tanto a mi abuela como a mí, pues sí te decae y dices, bueno, ¿qué puede llegar a pasar, no? Y pues realmente, gracias a Dios, no pasó a mayores. Definitivamente, cuando llega Bridget a hospitalizarse, el ojo no nos preocupaba mucho. Lo más importante era controlar los niveles de glucosa en sangre, así que era muy importante la terapia de líquidos por su venita, administrar insulina que nos ayudara a controlar los niveles de glucosa en sangre. A pesar de que Bridget ha recibido los tratamientos médicos adecuados para la mejoría de su ojo, los médicos veterinarios y sus propietarios han notado que esta orina demasiado y toma muchísima agua, por lo cual sospechan de que el problema que está presentando en este ojo no sea una consecuencia o una secuela de la operación. Así es que vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca de esta historia aquí en Clínica de Animales. Traje a mi perra, tiene 3 años, se llama Bridget. Le tocaba una consulta oftálmica para ver cómo estaba y realmente en general cómo sigue. Ella tuvo una operación hace 2 meses aproximadamente. Tuvo una laceración en su ojito y pues bueno, ha progresado bastante bien con el doctor. Y bueno, hoy nos tocó una consulta porque teníamos duda. Tenía un poco de enrojecimiento, estaba rascándose, entonces pues bueno, más que nada queríamos sacarnos esa duda y pues venimos aquí a la consulta con el doctor. Bridget es una perrita que vino al centro veterinario de especialidades 24 horas porque la propietaria notaba que su ojo había cambiado de color, que su ojo se había puesto blanco y le recomendaron acudir al oftalmólogo. Llega con nosotros, la valoramos y determinamos que tiene una inflamación muy severa dentro del ojito. Ella le detectaron igual diabetes, igual el mismo día que la trajimos, quedó internada 1 mes aproximadamente. Y esto empezó con, ¿cómo te diré? Como síntomas. Empezaba a orinar un poco más de lo normal. Tomaba mucha agua, igual porque por el azúcar que estaba tan elevado. Tomaba mucha agua y pues bueno, cuando la trajimos tenía 500 de glucemia. Y fue cuando el doctor dijo, bueno, la vamos a internar, vamos a estabilizarla. Y todo ese mes que estuvo aquí fue para determinar cuánta insulina se le puede administrar a un perro, depende del tipo de glucemia que tenga. Gracias por continuar con nosotros en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En un momento conoceremos más acerca de la historia de Bridget, pero antes conozcamos a Olaf, un periquito que es una mascota y que tuvo un accidente. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Olaf llegó con nosotros hace 40 días. El motivo de la consulta fue porque estaba parado sobre una puerta, el aire cerró la puerta y él quedó atorado. Es la segunda revisión. La primera revisión la realizó otro médico, el cual decidió retirar todas las plumas de la parte dorsal, un recorte de alas y poner un ungüento de uso veterinario.
Este tratamiento pues no funcionó mucho. Recuerden que los ungüentos no se utilizan en aves de ornato porque dañan el plumaje. Ahorita, después de esta hospitalización, Olaf ya está fuera de peligro. Es mínimo lo que falta para que cicatrice esa piel. Lo que sí va a ser un poco más tardado es el crecimiento de las plumas, también porque su dieta era inadecuada, solo era a base de semillas de girasol y agua. Olaf ya logró tener una dieta más equilibrada a base de croquetas para ave, frutas y semillas. Solo estamos esperando que cicatrice esa piel por completo y el crecimiento de sus plumas. Y toda la parte dorsal fue la que se afectó. Ahorita él lleva un mes hospitalizado, ya está mejor. Lo único que vamos a hacer es la revisión de rutina, pesarlo y hacerle una pequeña limpieza. Otra cosa que hemos trabajado con él es el cambio de alimentación. Llegó comiendo solo semilla de girasol y agua. Ahorita ya hemos logrado que consuma alimento balanceado, son croquetas para ave, algunas frutas y alpiste. Gradualmente fuimos disminuyendo las semillas de girasol. Algo que acompaña a su tratamiento es que se le baña con agua de manzanilla para que toda esta piel que no tiene plumas se cubra de plumas. Estamos utilizando un gel que es antiséptico, bacteriostático, y prácticamente lo único que ya hacemos es hidratar esta parte de la piel y los baños con té de manzanilla. Fue abandonado, su familia nos comenta que no tiene el tiempo necesario para estarlo vigilando, realizar las curaciones, y también pienso que pues se desesperaron un poco porque el plumaje no se ha recuperado al 100%, pero el picaje de pluma que él presentaba en la zona de la pechuga, ese es incierto si va a volver a cubrirse de plumas. Ahorita Olaf va a permanecer aquí en la clínica porque no lo podemos dar en adopción aún, pero cuando él mejore se buscará una familia para adoptarlo. Siempre deben de tener en mente que cualquier animal de compañía te va a generar una inversión. O sea, en especial los animales no convencionales, es más cara su medicina, su alimentación, los tratamientos que pueden existir. Y bueno, amigos, recuerden que si tenemos un ave como animal de compañía, no se trata de compararlos y tratarlos como si fueran un perro o un gato. Estos tienen necesidades especiales y requieren de cuidados veterinarios específicos. En el caso de Olaf, tuvo este accidente, el cual en primera instancia no fue tratado de manera adecuada, por lo cual ahora está sufriendo las consecuencias. Y por otro lado, también tiene el problema de que fue abandonado en la clínica debido a que sus propietarios ya no quisieron hacerse cargo de sus cuidados. Son animales que pueden llegar a vivir hasta 80 años, por lo cual es importante que hagamos conciencia de sus cuidados en todo momento y que requieren que les demos calidad de vida. Ahora regresemos a la historia de Bridget aquí en Clínica de Animales. Yo me despierto en la madrugada, realmente ya son menos medicamentos, pero yo me despertaba en la madrugada, ponía el despertador y tenía una tabla en el horario y el medicamento que se le administraba. ¿Y qué tal? Cuéntame cómo ha estado Bridget. Pues un poco rara de los ojos, se le ha aplicado el medicamento que nos recetó usted. Pues bueno, en cuanto a su insulina, pues se inyecta 2 veces al día, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, okay, con el alimento pues adecuado, ¿sí? En cuanto a 70 gramos de croqueta y un poco de chayote, que es lo que normalmente acostumbra a comer. Okay. Muy bien, en cuanto a su alimentación, come bastante bien. Los medicamentos se le administran bien. Y pues bueno, hay una duda ahí en sus ojos, que ha tenido un poco de irritabilidad, está un poco rojito, y empieza a rascarse un poco, porque sí es un poco, creo que molesto para ella porque le da mucha comezón.
y empieza pues a rascarse un poquito más. Entonces pues por eso. Ok, muy bien. Vamos a revisar a esta nena. Sus ojitos están bastante bien. Tiene una pequeña infeccioncita en sus ojitos, tiene conjuntivitis. Le vamos a mandar un antibiótico. Es frecuente que en perritos que tienen diabetes sufran de infecciones recurrentes de los ojitos. Ahorita tiene una infeccioncita en ambos ojitos. Sí, realmente pues valorar más, ¿no? Realmente convivir más, y sobre todo pues ver las cosas de que puede llegar a pasar, en un segundo puede cambiar todo. Que realmente pues he estado con ella pues desde siempre, voy a estar siempre, la voy a cuidar hasta que obviamente pase algo, pero yo espero que no, pues que la quiero mucho y que desde el principio, desde el primer mes, pues la he amado, sí, bastante. Y bueno amigos, luego de realizarle distintas pruebas a Bridget, los médicos veterinarios se dan cuenta que el malestar que está presentando en sus ojos es secundario a otro padecimiento que ella tiene y se trata de diabetes. Por lo cual, ahora que ya saben exactamente cuál es la enfermedad, están listos para darle los cuidados y el tratamiento adecuado para que mejore su estado de salud con respecto a la diabetes y que también su ojito pueda mejorarse al 100%. Recuerden que si notamos algún cambio en el comportamiento de nuestros animales de compañía, que se deprimen, que dejan de comer, en este caso, si vemos que toman agua en exceso y orinan en exceso, es importante llevarlos de inmediato con el médico veterinario para que le haga las pruebas y pueda descartar o confirmar alguna enfermedad y sobre todo le dé el tratamiento adecuado. También el día de hoy conocimos a Olaf. En verdad amigos, es muy importante que nos hagamos responsables de todos los animales que en algún momento llegan a nuestra familia para ser animales de compañía. No son objetos, no se pueden desechar. Hay que hacer conciencia de los cuidados que debemos de darles y el tiempo que van a vivir acompañándonos para cuidarlos en todo momento. No se vale que por alguna situación de alguna enfermedad los abandonemos en las clínicas veterinarias en los mejores de los casos o que los abandonemos en las calles. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.